Primero que nada, gracias por venir. Esta es una hora normalmente difícil para escuchar una charla, pero bueno, trataremos de ser lo más didácticos posible, ¿cierto? A ver si podemos interactuar un poquito también, ¿cierto? Tener un poco de participación. Y con un tema que, la verdad, si yo hago memoria, es algo que venimos hablando hace muchos años, muchas décadas. ¿Ya? Esto eh, para algunos podría sonar algo repetitivo eh, y quizás para otros puede ser algo nuevo. Lo importante es que cada vez que lo comentamos lo hacemos de una perspectiva distinta a la luz de los acontecimientos, ¿cierto? Y del desarrollo de la temática de incendios a nivel global. Entonces, siempre los incendios dan que hablar. Todos los años nos vamos a encontrar con algún acontecimiento, algo que ponga a los incendios o algún incendio dentro de la noticia, ¿cierto? Y cada vez que hay un incendio grande, todos empiezan a comentar, ¿cierto? Empiezan a evaluar, las autoridades quizás empiezan a pensar en que si las normativas siguen estando bien o no, y otros logran finalmente mover el engranaje que falta, ¿cierto?, para realizar los cambios que son necesarios, sobre todo hoy día acá en Chile, que hay muchos cambios que necesitamos desde el punto de vista de la protección contra incendios en general, pero bueno, en nuestro tema lo que es la protección pasiva. Bueno, mi nombre es Claudio Po, yo trabajo en el área de incendios desde hace casi 20 años, un poco más. Hoy en día estoy a cargo de todo lo que es el tema y soporte técnico de la línea PROMAT del grupo ETEX para Latinoamérica. Eso significa que PROMAT como marca del grupo ETEX, para algunos de ustedes quizás cuando nosotros hablamos de ETEX, a ustedes puede que no les haga mucho sentido qué significa ETEX. ¿Alguien de aquí no sabe qué empresa es ETEX? Que levante la mano, sí. Ya, bien, ahí tenemos dos personas que es bueno orientarlos un poco. ETEX es el holding, en realidad es la parte corporativa de lo que en Chile es Pizarreño y Romeral. Digamos, Pizarreño como fábrica de fibrocemento y Romeral como fábrica de sistemas y placas de yeso cartón. Bueno, y una tercera línea, de otras tantas líneas que tiene el grupo ETEX, es PROMAT. Y PROMAT es la línea del grupo ETEX, que no es ni Pizarreño ni Giplac o Romeral, que está dedicada exclusivamente a lo que es protección contra incendios. Y dentro de las marcas del grupo ETEX es una marca global. O sea, PROMAT está aquí, en Argentina, está en España, está en Singapur, en Australia, en todo el mundo es una sola marca y por lo tanto la temática a resolver por parte de PROMAT es bastante diversa. A eso me quiero referir. Bueno, en nuestra región, que es América del Sur, nosotros tenemos mucha diversidad de normativas y regulaciones y cada país, digámoslo en buena forma, lo ha hecho a su manera. ¿Ya? Cuando comparamos los reglamentos, nuestra querida Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la comparamos, por ejemplo, con los códigos de Argentina, de Perú, de Colombia o de Brasil, son textos totalmente distintos, con distintos focos. Si bien todos hablan un idioma más o menos común, el énfasis que cada país le da a la protección contra incendios varía, y varía notablemente de un país a otro. Además, hoy día nosotros trabajamos en un ambiente normativo donde también hay códigos y normas extranjeras, como las normas UL, NFPA, que para los proveedores de sistemas y productos contra incendios se hace necesario, por último, tener una respuesta contundente a lo que el mercado y a lo que los proyectos nos están pidiendo día a día. Lo importante
y la línea basal para nosotros es que los sistemas constructivos contra incendios estén probados en laboratorios, ¿ya? O sea, lo que comúnmente llamamos certificados. Esa es nuestra base, de ahí partimos. Asimismo, hoy en día también estamos enfrentando a nivel global y nosotros como grupo, ¿cierto? También estamos enfrentando todo lo que son las normativas y los acuerdos en relación al Protocolo de París, al Acuerdo de París del año 2015, ¿cierto? Donde la producción y la fabricación de productos de construcción ya entró en la línea más verde, ¿cierto? El ciclo de vida, ¿cierto? Y lo que es la sostenibilidad. Eso también nos pone desafíos a nosotros en algunos proyectos que se nos pide demostrar que nuestros sistemas también cumplen con estas prerrogativas. Por ejemplo, en el caso de la certificación LEED, podría ser, se nos pide el tema de los compuestos orgánicos volátiles, sobre todo los materiales de revestimiento, cosas como esas. Y algo que enfrentamos todos los días es que hay un complejo escenario donde siempre está en riesgo el cumplimiento normativo. Siempre. Siempre está en riesgo y por varias razones. A veces, incluso en buena fe, ¿cierto? Es por falta de conocimiento de cómo aplicar la norma, ¿ya? A veces, quizás no con tan buena fe, pero hay distintas maneras en las cuales hoy día nosotros tratamos siempre de empujar hacia el cumplimiento normativo y hacia cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos con los sistemas de protección contra incendios en un edificio, no le estamos fallando a la constructora ni al desarrollador inmobiliario, le estamos fallando a la gente que va a vivir en esos lugares. O sea, estamos poniendo en riesgo a las personas. Por eso yo aquí soy bastante crítico en que a nivel de todos los proveedores que ustedes vean en esta feria donde hay muchos stands, lo principal es que todos los sistemas y productos tengan un cierto nivel de confiabilidad, ¿cierto? Y aquellos que requieran mantención puedan mantenerse en el tiempo, ¿ya? Y los que tienen que instalarse de manera especial se instalen de esa buena manera. Y bueno, en el caso nuestro, nosotros hoy día contamos con un código que se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es un reglamento, pero por ahí también aparecen otros reglamentos como, quizás no es tema de esta presentación, pero hoy día lo que nos está generando más ruido también son reglamentos sectoriales como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con todo lo que son las canalizaciones eléctricas que se están pidiendo que sean resistentes al fuego en todas las pasadas. Eso nos pone en el desafío de dar respuesta a esas otras regulaciones que aparecen, digamos, por el lado de nuestra querida ordenanza. Bueno, entrando ahora en materia, nosotros entendemos que el fuego es un fluido, por lo tanto, la manera en que puede, y entendamos como el fuego como el complejo escenario sistema donde hay calor, ¿cierto? Hay llama, pero también hay humo. Entonces, cuando hablamos de fluido, entendemos que lo que tenemos que prevenir es el paso del humo, primeramente, y luego del incendio, ¿ya? El calor y la propagación del fuego. Eso se puede evitar en una etapa temprana en un incendio. ¿Cómo? ¿Cómo yo podría poner un rango de seguridad cuando un incendio está empezando dentro de un edificio? ¿Se les ocurre alguna cosa? Por ahí están. Hay varios están ahí. ¿Algún sistema específico? Sensores, ¿cierto? Los sensores y todos los sistemas de respuestas asociados a los sensores podrían tener un efecto vital en la prevención de la generación de un incendio grande. Bueno, son sistemas que requieren, que tienen su lógica de funcionamiento y que los instalan gente que sabe, ¿cierto? Gente experta. La pregunta es, ¿qué sucede si el incendio por alguna razón no pudo ser contenido
por estos sistemas. ¿Ya? Y en el supuesto que todavía, por ejemplo, bomberos no ha llegado. O sea, lo que tenemos que pensar que tiene que pasar ahí es que la gente tiene que evacuar, ¿cierto? Si está dentro del edificio. Pero también, y aquí es un tema que a mí me gusta hablar de eso, también lo que queremos nosotros es que los edificios nos protejan, sean nuestros protectores. Y la manera en que logramos que un edificio se transforme en nuestro protector cuando ya no hay nadie que nos pueda defender del incendio es dotando a ese edificio de condiciones, características, diseño, materiales y soluciones enfocadas en el rol protector del edificio. Entonces, ¿dónde nosotros o cuándo nosotros quisiéramos que un edificio nos proteja? En caso de un terremoto o un sismo, por ejemplo. Y en caso de un incendio, que son los dos escenarios que ponen a prueba a los edificios en su capacidad de ser espacios seguros para las personas. ¿Ya? Y como el fuego es un fluido, finalmente es bastante complejo manejarlo, no es fácil. No es fácil manejar el humo en un edificio, no es fácil prevenir, ¿cierto?, las filtraciones de gases a través de puertas o elementos operables en los edificios, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en este contexto de prevención y protección los sistemas principales que ya hablábamos al inicio, que previenen no la ignición, sino que previenen que se produzca un incendio mayor. Y por otra parte tenemos los materiales o los sistemas que terminan protegiendo a las personas y a los edificios cuando el incendio toma un curso mayor. Entonces nosotros siempre vamos a decir que un edificio debería estar dotado de sistemas de sensores, de sistemas activos, pero también de una protección pasiva, que por lo menos garantice las zonas seguras que el edificio requiera tener. Entonces, en un caso de incendio, nosotros hablamos en incendio hablamos de flashover. El flashover es cuando el incendio crece de tal manera, como ustedes lo ven acá, que todo material combustible disponible en este recinto entra en combustión por la acción del calor y la radiación. Todavía no ocurre ese punto. En el punto de la ignición de todos los materiales, la temperatura normalmente se levanta mucho y ahí ya no pueden haber personas en ese lugar y tampoco en ese momento ya no están funcionando los aparatos o instrumentos que deberían haber funcionado, o si es que estaban, y si es que no estaban, no había posibilidad de que lo hicieran. A partir de esas temperaturas que ustedes veían ahí, que son del orden de 500, 600 grados, nosotros tenemos que dotar de soluciones y materiales que resistan esas altas temperaturas. Un incendio puede llegar sobre los 1000 grados. Y 1000 grados es una temperatura muy, muy alta. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de protección activa. Esto no lo voy a repetir. Protección pasiva. Me quiero centrar acá en lo azul, que es la compartimentación y la protección estructural, que serían las dos vertientes de la protección pasiva. Una donde nosotros evitamos la propagación del fuego y la otra donde nosotros dotamos al edificio de características que lo permitan mantenerse en pie. Entonces la pregunta lógica sería, ¿qué es lo primero que tiene que cuidarse un edificio? Imagínense un edificio de 4 o 5 pisos, desde el punto de vista fuego. Que esté compartimentado o que se mantenga en pie. Esto lleva un poco a la normativa. Ustedes conocen los F90, F60, ¿cierto? Suena ilógico, y es lo que voy a decir, suena ilógico colocar una compartimentación de 120 minutos en un edificio cuya estructura resiste 30 o 60 minutos. O sea, el edificio se va a caer antes que falle el muro o el sistema de sello. Esa es un poco la lógica. Es por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, en nuestra ordenanza, que los criterios de protección estructural están siempre por sobre o suelen ser los mayores dentro de la línea de requisitos que
están en las tablas de protección contra incendios. Y eso tiene una lógica. Otra cosa que nosotros también continuamos comentando siempre es que hay dos conceptos, y aquí no me voy a centrar en la definición física ni química de la reacción al fuego y de la resistencia al fuego, sino más bien en el qué y para qué. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir a dónde nos interesa hablar de reacción al fuego? Pensando en un edificio. ¿O en qué caso nos interesaría saber si algún material o algo cumple con alguna condición relacionada con esto? Bueno, yo les voy a responder. En ese caso, la reacción al fuego es una condición de los materiales, principalmente, de su capacidad, primero para combustionar, para mantener la combustión y para emitir productos de esa combustión, como podrían ser el humo y, si son cielos, el goteo incandescente. Entonces, ¿dónde yo me voy a preocupar de la reacción al fuego? Un ejemplo clásico son las vías de evacuación. Yo no puedo tener de revestimiento en una vía de evacuación un material que tenga una clasificación de combustible, por ejemplo. Tendré que buscar algo que esté asociado a un material difícilmente combustible o incombustible. Entonces, esto no tiene que ver con la propagación a través de los recintos, sino que tiene que ver con la propagación del fuego dentro de un mismo recinto. Una vez que, por ejemplo, cae una fuente de ignición pequeña, y que esto no es poco importante porque ha sido la causa recurrente de los grandes incendios que han habido en Sudamérica los últimos años. Sobre todo en la discoteca, no sé si alguien se acuerda de la Cromañón en Argentina, la discoteca Kiss en Brasil. O sea, las cifras de víctimas y fallecidos son brutales para el espacio pequeño y simplemente porque los materiales de revestimiento no tenían las características que pudiesen haber ayudado a contener la propagación del incendio inicial. Normalmente absorbentes de sonido, o pueden ser espumas o telas que tienen decorativas, ¿cierto? Y eso genera un riesgo mayor. Y la resistencia al fuego, por este otro lado, tiene que ver con tiempo. Nosotros, cuando hablamos de resistencia al fuego, hablamos de tiempo, específicamente ese tiempo necesario. ¿Para qué? Primero, para evacuar a las personas. Segundo, para permitir el actuar seguro de bomberos. Y tercero, para la hipótesis de continuidad de funcionamiento del edificio. ¿Cierto? Si es un hospital, nadie quiere que se incendie por más que yo evacúe a toda la gente. O sea, lo que yo voy a querer es que el edificio continúe operando, por lo tanto voy a tener que minimizar el riesgo de daño en caso de incendio. Así, bueno, los materiales, en el caso de la reacción al fuego, podrían ser más o menos combustibles, y lo que los hace más o menos combustibles suelen ser los aditivos y componentes que tienen: cortinajes, telas, alfombras, en fin, materiales normalmente de revestimiento. Podrían ser también placas, ¿ya? Y cuando un material es normalmente no combustible, es un material que incombustible o no combustible, un material que no tiene interacción con el fuego. Pero hay una categoría de materiales que es el autoextinguible, que puede arder si hay una llama, pero se retira la llama y deja de arder, o sea, deja de combustionar, ¿ya? Bueno, estos ensayos se hacen hoy día en los laboratorios. En cambio, la resistencia al fuego es algo más relacionado primero con alta temperatura, con grandes hornos, con soluciones constructivas que pueden ser muros, puertas, tabiques, cielos, techumbres. Todo eso se ensaya, y hoy día se ensaya en Chile. Afortunadamente tenemos un laboratorio que está funcionando, ¿cierto? Y un segundo que está ahí detenido, pero siempre están con la idea de poder retomar actividades, ¿ya? Así, lo que vamos a ensayar en la resistencia al fuego es la compartimentación
o cuánto demora el incendio en potencialmente transmitirse de un recinto a otro. Y también vamos a ensayar la protección estructural. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una columna de acero, vamos a poder determinar qué tipo de protección sirve para proteger al acero y evitar que llegue a su temperatura de colapso, que vamos a hablar en los próximos minutos de eso. Entonces la resistencia al fuego, ahí tal como dice la lámina, ¿cierto? Se asocia principalmente a un sistema constructivo. A nosotros recurrentemente nos llaman, por ejemplo, para pedirnos una placa F90 o una placa F30. No tenemos una placa F30. Lo que tenemos son soluciones constructivas que tienen una resistencia al fuego de 30 minutos. Y de seguro, con 30 minutos es algo que se va a resolver, por ejemplo, con sistemas de yeso-cartón o de fibrocemento, sistemas convencionales. Pero si pasamos a una resistencia 90, 120 minutos, probablemente vamos a estar mirando cómo lo podemos resolver con un sistema un poquito más robusto desde el punto de vista fuego. Y ahí es donde entra ProMat de una manera mucho más fuerte, ¿cierto?, a presentar soluciones. Entonces, los objetivos de la resistencia al fuego, ya los había mencionado, ¿cierto?, es que evitar la propagación del fuego, propender a que las personas puedan evacuar del incendio, proteger al edificio para que no colapse y, ¿cierto?, también, en este caso, el manejo de humos. Ahora, ¿hay algún edificio que a ustedes se les ocurra que la hipótesis de evacuación no sea viable en caso de incendio? ¿En Santiago o en cualquier parte? ¿Perdón? ¿No escucho bien? Podría ser. ¿Algún otro edificio o tipo de edificio? Sí, podría ser. De eso podríamos hablar un poco más en detalle, ¿eh? Porque las condiciones de evacuación o la evacuación en caso de incendio, si yo no tengo una vía segura en un edificio de altura, va a ser una hipótesis no posible, en el fondo. Lo que pasó en la Torre Grenfell, en el Reino Unido, cuando se quemó, ¿cierto? Ahí murieron casi 80 personas. La hipótesis era: quédense en sus departamentos, no salgan. ¿Por qué? Porque no tenía una zona vertical de seguridad, que hoy día nuestra ordenanza sí la pide. Por lo tanto, la hipótesis era: no salga del edificio. Pero hay casos, por ejemplo, los hospitales, con 300, 400, 500 camas, gente que no tiene la capacidad de moverse, que suelen estar en el último piso, a una velocidad de evacuación de 1 metro por segundo, con 20 camilleros, 600 camas, pueden pasar 4 horas sacando a las personas. Entonces ahí la hipótesis de evacuación no funciona. Por eso es que los hospitales, desde el punto de vista fuego, tienen un diseño especial y con muchos más criterios que lo que podría tener otro tipo de edificio. Simplemente porque, aparte de esa situación de evacuación, hay otras zonas, pabellones quirúrgicos, neonatología. Sí, podríamos hacer incluso una presentación de hospitales, yo la he hecho varias veces, pero vuelvo al tema de la continuidad de la operación, ¿cierto? Ahí los requisitos tienen que ser a otro nivel. Y para la resistencia al fuego hay 3 criterios dominantes. ¿Alguien los conoce? ¿Me podría ilustrar un poco con eso, ayudar a alguna idea? Porque cuando hablamos de un F90, ¿cierto? Imagínense un muro F90. ¿Qué se les ocurre que físicamente pasa hasta esos 90 minutos en esa condición? Porque, claro, nosotros lo llevamos al mensaje simple: el fuego no pasa. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Quizás en alguna idea un poquito más física de lo que está aconteciendo. Tenemos por una parte un horno que al cabo de, creo que van a ser a las 90, por ahí, 120 minutos, ya pasó los 1000 grados. Y esa pared está expuesta a esos 1000 grados.
Entonces el ensayo a mí me va a decir que el elemento va a ser resistente al fuego hasta que ocurran dos cosas. La primera que pase es falla. Una es que la cara no expuesta, considerando que hay 1000 grados al otro lado, ¿cierto? La cara no expuesta no supere más o menos 200 grados. Pues 180 grados más la temperatura ambiente al momento del ensayo. Supongamos 200 grados. Eso quiere decir que en un instante, a los 90 minutos, una cara del muro tiene 1000 grados y la otra está a 180, 190. O sea, hay 800 grados de diferencia en un muro que puede tener 10 centímetros. Eso es lo que ese es el trabajo que está haciendo una compartimentación, una resistencia al fuego. Entonces, normalmente nosotros lo vemos así como muy F90, F60, pero lo que está aconteciendo físicamente es brutal desde el punto de vista de la diferencia de temperatura. Está resistiendo 800 grados. Bueno, si la temperatura, considerando que el horno va a mantener esos 1000 grados un buen rato, quizás aumente un poco, si la temperatura de la cara no expuesta aumenta de los 200 grados en el minuto 91, el ensayo se termina, porque se supone que el muro falló. Ahora, ¿por qué va a fallar? Y la pregunta que quizás algunos se está haciendo, ¿por qué 200 grados? 200 grados simplemente es un margen de seguridad para evitar que elementos que puedan combustionar a baja temperatura simplemente por radiación no combustionen. ¿Ya? Y por otra parte, lo que nosotros buscamos es cumplir con una clasificación. No es que a nosotros se nos ocurra ir y pedir un F90 para una solución, no. Eso va porque hay una normativa que lo pide. Y esa normativa tiene clasificaciones por escalones. ¿Cuáles serían esos escalones? Los F. O sea, sóplenme alguno. F15, 30, 60, 90, 120, 150. Aparte del 15, del 30 para arriba van de 30 en 30. Y resulta que si yo voy al laboratorio y pruebo una solución y esa solución llega a los 60 minutos a la temperatura máxima, mi solución va a quedar clasificada como un F60. Después voy al laboratorio un mes después y llego con una solución constructiva y resulta que el laboratorio me dice, señor, su muro falló a los 89 minutos. Y nos pasa. Nos pasa. ¿No? Eso es F60 igual. O sea, hay F60 que son más F60 que otros, por decir una cosa. ¿No? Cuando una solución llega a 89 minutos y no cumple, digamos, es un poco fatal para el que está haciendo el ensayo y después modificará un poquito para poder pasar esos minutos que faltan, ese minuto que nos resta. Pero es así como funciona la clasificación contra incendio. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro criterio, que es este que están viendo al medio, que se llama integridad. Pues yo les decía que en un tabique que no resiste carga estructural, ¿cierto? Tiene que cumplirse también dos criterios. Uno era el aislamiento térmico y el otro es la integridad. O sea, podría darse el caso que un muro falle simplemente por rotura, por una abertura o fisura que permita el paso del fuego directo y del humo y del fuego y los gases calientes. Si eso ocurre en un momento antes de que se llegue a esta temperatura, por un fallo repentino, el ensayo termina ahí también. O sea, en el fondo es lo primero que falle. ¿Qué es lo que acontece en la realidad? En la realidad, que son los cientos de ensayos que nosotros hemos hecho en Chile y los miles de ensayos que hemos hecho a nivel global, la mayoría de los fallos tienen que ver con temperatura y no con falla mecánica. ¿Ya? O sea, quizás si ustedes hoy día entran al listado oficial de soluciones constructivas del Ministerio de Vivienda, yo creo que, no voy a decir todos, pero casi todos los muros que están ahí, independiente incluso de quién los haya ensayado,
van a tener un criterio de falla relacionado con esto. Lo cual es bueno, por supuesto, porque es mucho más predecible. ¿Cierto? Un fallo como esto es impredecible. Yo no sé si puede pasar a los 15 minutos, a los 30, a los 45, a los 50, eso no lo sé. Pero esto sí, es mucho más predecible, incluso yo lo puedo modelar. ¿Ya? Y por acá tenemos otro criterio que es la resistencia o la capacidad aportante o capacidad de carga. En algún momento en Chile se hicieron tabiques bajo carga, ensayos. Pero hoy día todos los tabiques se están ensayando principalmente a integridad y aislamiento térmico, simplemente por el hecho que los tabiques están confinados en una estructura, que es esa estructura la que tiene que cumplir eso. Pero aquí el criterio cambia. Y esto yo lo pongo un poco, quizás lo empujaría un poquito para acá, simplemente para separar y decir que hay dos criterios, uno para esto y otro relacionado con la resistencia. Porque, por ejemplo, hoy en día ustedes seguro han escuchado mucho de las pinturas intumescentes y la protección del acero. Bueno, la protección del acero se puede hacer con otros materiales también, pero aquí lo que nosotros buscamos no es que el fuego se detenga. A una columna, a una viga, poco le importa si el fuego sigue avanzando. Lo que quiere esa columna, lo que quiere esa viga es que si el fuego está aquí, no la haga colapsar. Y eso, dependiendo del material, son distintas condiciones, pero hoy en día para el acero son 500 grados, de acuerdo a nuestra normativa. Ya no estamos hablando de 200 grados, sino 500 grados, porque no queremos evitar que el fuego se propague, sino más bien queremos evitar que el acero entre en etapa de fluencia, donde se empieza a deformar plásticamente simplemente porque está a una temperatura muy alta y a una carga X. Así, voy a pasarme rápidamente acá con la integridad. Hay distintas formas de probar la integridad. Hay métodos que los laboratorios aplican. Esto es todo empírico, ¿ya? El mismo caso para el aislamiento térmico. Y el aislamiento térmico se logra normalmente con buenos elementos. ¿Qué buenas, por ejemplo, dentro de los materiales aislantes térmicos en caso de incendio? ¿Cuál es el que más les suena como material? Dentro de los aislantes térmicos para fuego. ¿Se les ocurre alguno? ¿Alguna lana? Bueno, estamos ahí. Hay lanas de vidrio y lanas de mineral de roca. Las dos son lanas minerales, sí. Pero acá, digamos, nosotros le llamamos lana mineral o lana de roca, lana de vidrio. La diferencia está en que la lana de vidrio se funde a la temperatura del vidrio, de la sílice, ¿cierto? A temperatura mucho más baja. Y la lana de escoria se funde a temperaturas mucho más altas. Por eso en un ensayo de alto desempeño contra incendios, cuando yo hablo de alto desempeño, ojo que estoy hablando de 2 horas y quizás más, probablemente todas esas soluciones van a requerir una lana, o casi todas, una lana de roca, lana mineral. Y para resistencias al fuego menores, F30, F60, esas soluciones van a tener lana de vidrio y van a cumplir bastante bien. ¿Ya? Bueno, una cosa son las pruebas. También están los cálculos. Hay ingenieros, hay oficinas, los mismos laboratorios hacen cálculos, asimilaciones de soluciones. Y aparte de los informes de ensayo son tabulaciones que en algunos códigos suelen estar incluso puestas en los mismos códigos de algunos desempeños básicos de los productos. El caso de Perú, el caso de Argentina, tienen tabulaciones directas en los códigos respecto a cómo dar cumplimiento a un F para una columna de hormigón, por ejemplo. Esas tabulaciones existen. Y los hornos suelen ser verticales u horizontales. Es importante saber que si yo ensayo un muro en vertical, ese muro no me va a servir para validar una solución en horizontal. O sea, yo no lo puedo usar como cielo con ese mismo ensayo.
si lo quisiera usar como cielo, tendría que ensayarlo de esa manera, porque hay efectos de la gravedad, ¿cierto?, que pueden hacer que hayan una condición distinta para el cumplimiento de esa condición a esta. Normalmente sí suele validarse que si algo se ensayó en horizontal pueda colocarse como vertical, porque ahí ya la gravedad no está haciendo su trabajo, sobre todo a las temperaturas que hay dentro de este horno, que estamos hablando de 1000 grados. Y bueno, finalmente, con respecto al ensayo, estas son las curvas. Son varias curvas que los laboratorios aplican para ensayar. Yo resalto la curva de color rojo, que es la curva estándar. Si ustedes se dan cuenta, aquí al cabo de 2 horas vamos a tener más de 1000 grados de temperatura. Esa es la curva que los laboratorios aplican dentro del horno, aquí en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y en Asia, en todas partes. Es la misma curva que es la curva ISO 834, que es muy parecida también a la curva ASTM E119. No son las mismas curvas, una está definida por una ecuación y la otra está definida por punto a punto, pero tienen más o menos la misma forma, ¿ya? Y después vienen otras curvas, eso va a depender de lo que yo quiera enseñar. Por ejemplo, para el caso de un túnel, un revestimiento de protección contra incendio en un túnel va a tener que usar una curva mucho más exigente. Y así. Bueno, eso hoy día, todas las soluciones que ustedes puedan ver de PROMAT, nuestras aquí en Chile, están ensayadas y validadas bajo un esquema de este tipo, ¿ya? Que es el esquema que se pide en los códigos y normativas. Así, las compartimentaciones van a cumplir con los dos criterios, pero en Chile nosotros no hacemos esa diferenciación entre E e I, ¿cierto? Nosotros simplemente lo llamamos F. Y cuando hay F cualquier cosa, es algo que dio cumplimiento a estos dos, vienen incluidos. Lo comento simplemente porque hay una normativa, ¿cierto?, tanto la norteamericana como la europea, que sí hacen esa diferenciación, ¿ya? Y ahí puede confundir un poco. Nosotros por lo menos lo manejamos de manera bien clara con los proyectos, cuando podemos especificar un sistema o no, ¿ya? Bueno, y en el caso de las vías de evacuación, las vías de evacuación son tanto horizontales como verticales. Ya si el edificio es en altura, la ruta de evacuación cumple una función horizontal y otra función vertical. Por lo tanto, no solamente se trata en muchos casos de proteger solamente la caja de escala, pues si el edificio tiene una extensión muy grande, habrá que saber que quizás el pasillo debería diseñarse con un criterio de compartimentación, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que hay proyectos que tienen, por ejemplo, sellos donde pasan los servicios solamente en este muro, porque es este muro el que tiene que estar compartimentado de los posibles amagos de incendio que puedan haber en estos sectores. Por lo tanto, lo que tienen que tener todas estas personas es la disponibilidad de acceder a un espacio seguro en el cual puedan evacuar. Bueno, hay distintas soluciones. Yo voy a pasar un poco rápido, pero es para contarles que nosotros en PROMAT tenemos sistemas tanto tradicionales como los que ustedes ven acá, que es el típico panel sándwich que tiene una estructura, un aislante interior, una o dos placas por cada cara. Tenemos paneles de este tipo, autoportantes, que no tienen cámara de aire. Hoy en día nos solicitan bastante porque simplemente con ese panel que ustedes ven ahí, que son dos placas, una de 20 y una de 15, llegamos a 60 minutos, F60, sin cámara de aire, sin lana, solamente 35 milímetros de placa. Y para llegar a 120 minutos tenemos la solución más angosta del mercado, o de menor espesor, que son 50 milímetros. O sea, hoy día nosotros tenemos con 3 placas, 120 minutos para todo un muro con 3 placas. Por lo tanto, sí nos piden harto la placa Promatec H, que es nuestra placa estrella, por decirlo así,
que también nos sirve para mejorar la resistencia al fuego, por ejemplo, de muros existentes. Podrían ser muros de albañilería, ¿cierto? Muros de hormigón armado que, por alguna razón, porque no tenían la armadura tan escondida, ¿cierto? Requerían tener una protección térmica. Bueno, el revestimiento de placas, si bien no es algo tan usual, es una respuesta certificada que tenemos nosotros del comportamiento de la placa. ¿Qué es lo que hace diferente a una placa como esta del resto de las placas? Primero, la tecnología. Es una placa de fibrosilicato que tiene una resistencia a la temperatura muy alta, por lo tanto nos permite configurar muros de hasta 4 horas de resistencia al fuego. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde van a requerir 4 horas? Proyectos especiales a veces los requieren, ¿ya? En nuestra normativa no, pero en nuestra ordenanza no, pero a veces proyectos específicos llegan con 180 minutos o 4 horas de resistencia al fuego. Y el montaje de la placa es un montaje típico de cualquier sistema en seco, ¿cierto? Es una estructura, una placa atornillada, un tratamiento de junta, ¿cierto? Puede ir aislante o no al interior. Por lo tanto, es un trabajo de carpintería, bastante limpio, ¿cierto? Bastante pulcro y con muchas diversas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, este es el caso de una separación cortafuego en un galpón industrial. Ustedes ven que el galpón está confinado, ¿cierto? Se hizo una subestructura de acero galvanizado, se pusieron las placas y ya, listo, está resuelto el problema. Bueno, ahí era un poco para mostrar que las placas también, aparte de tener tratamientos juntas, después a esto se le puede dar una terminación, ¿ya? Y una terminación que podría cumplir cualquier objetivo, también un objetivo de protección. Otra situación para la cual ocupamos placas es para proteger muros cortina, que hoy día eso es un requisito de nuestra ordenanza. Por lo tanto, sí podemos hacer soluciones que impidan el paso del fuego y el humo dentro del edificio, en edificios con muros cortina, que aquí uno sale a la esquina, ¿cierto? Y deben haber 30 o 40 edificios con muro cortina, ¿cierto? Siempre nos estamos preguntando si está ahí o no nuestra placa Promatec H. Pero bueno, no es la única solución, por supuesto, pero sí hay soluciones. Estas sí son soluciones que están probadas, ¿ya? Ahí. Después vienen los sellos de pasada. Y los sellos de pasada lo que cumplen, la función que cumplen es, y los tenemos allá en el stand que está al fondo, es simplemente mantener la resistencia al fuego del elemento que los confina o del elemento constructivo el cual atraviesan, ¿ya? Y si este muro tiene que ser 120, este sello tendrá que ser 120 también. Pero aquí hay una complejidad porque estos tubos, cuando hay un fuego, ¿cierto?, de calor, el tubo se funde y queda el espacio. Entonces los materiales que tienen que estar aquí, como ese collarín, no sé si se ve muy bien, pero acá se ven, lo que tiene que hacer es que una vez que el tubo se funda, expandirse para volver a obturar la abertura. Y esa es la función que tienen estos elementos de sellos de pasada. No solamente ser estancos al fuego, como este sistema de Promastov CC con lana, sino que también en las tuberías combustibles, obturar. Por lo tanto, un sistema donde hay una abertura con muchas perforaciones o muchas pasadas, servicios pasantes, no solo se trata de hacer el sello de la abertura, sino también tratar cada uno de estas pasadas con la solución que sea ad hoc a lo que se está requiriendo por normativa. Y así tenemos pasadas de tubos plásticos, tenemos pasadas de tubos metálicos, tenemos pasadas de bandejas eléctricas, tenemos pasadas de conduit, ¿cierto? Hay una cantidad de pasadas que tienen los edificios que va asociada al tipo de servicio, y la respuesta a eso es una diversidad de soluciones, productos. Tenemos incluso rejillas como esta que en condiciones normales, por ejemplo para salas de caldera, ofrecen la función de ventilación porque tienen un porcentaje de área abierta, pero en caso de incendio obturan, ¿ya? Y como les dije, estos sellos van a depender
de lo que se esté buscando proteger. Por lo tanto, nosotros tenemos un listado de sellos. No es un solo sello que lo vamos a ocupar para todo. Es un listado de tipos de sellos, de tipos de productos y soluciones con los cuales vamos a abordar cada problema. ¿Ya? Bueno, no solo tenemos soluciones como esas que están, ¿cierto?, construidas de manera convencional, sino también podemos proteger estructuras, podemos proteger entrepisos, podemos proteger techumbres, ¿cierto?, a nivel horizontal. Hoy en día contamos con la única solución de cielo F120 en el mercado validada, ¿ya?, que es una solución bien conocida por los arquitectos, por los constructores, porque lo único que está garantizando 120 minutos a nivel horizontal como sistema de cielo y validado, ¿ya? Entonces, esas son cosas con las que nosotros resaltamos un poco la misión que tenemos de hablar más que de producto, de un problema y una solución constructiva, que es el título, ¿cierto?, de esta ponencia de hoy. Así, bueno, aquí hay otras fotos más en detalle de los sistemas de sello. También están, por otra parte, las almohadillas, que se ocupan mucho en el sector de las bandejas eléctricas, de las canalizaciones eléctricas, porque cada cierto tiempo puede que requieran hacer una modificación y para evitar romper un sello se pueden extraer estas almohadillas y volver a colocar. Así de simple. O se pueden llevar a otra parte si es necesario, ¿ya? Y bueno, en nuestras líneas de producto tenemos productos ablativos como Promastop CC. Aquí voy a resaltar los collarines, la cinta y la familia que le llamo familia Apromacil, que son sellos acrílicos y base silicona bastante utilizados. Hoy en día los estamos instalando, por ejemplo, en hospitales. Con esos sellos estamos haciendo todos los sellos de junta constructiva de tabique. Aquí hay una tremenda funcionalidad de lo que podemos hacer con la línea de productos como Promacil, ¿ya? Y por último, la protección estructural. Ya hablamos un poco de eso, ya hablamos de la función. Lo que se requiere es que el edificio no colapse, por lo tanto el acero se deforma a altas temperaturas, ¿cierto?, entra en estado de fluencia, y lo que queremos es impedir durante un cierto tiempo que el acero llegue a la temperatura de 500 grados, acá en Chile. Y la única manera que logramos eso es protegiéndolo, ¿ya?, con algún material, producto o sistema que lo pueda dotar, ¿cierto?, de las características que den retraso a este proceso térmico del acero. El acero es muy conductor, por lo tanto reparte fácilmente el calor, pero también el acero puede protegerse a sí mismo si es muy robusto. Por eso no hay una sola especificación para protección de estructura. Va a depender de un factor que nosotros llamamos masividad. Y si a alguno de ustedes les ha tocado trabajar con la masividad, entenderán que cada viga, cada columna, tiene una protección diferente en términos de espesor o cantidad de material, ¿ya? Esa orientación nosotros la hacemos al cliente, ¿ya?, del concepto, de entender. Incluso hay tablas de masividad, tenemos un calculador de masividades que es bastante bueno, que ayuda a entender cómo abordar un problema y qué solución, por supuesto, utilizar. ¿Por qué? Porque, me voy a saltar estos videos, porque nosotros podemos hacer encajonamientos para proteger una estructura de acero con placas, ¿cierto? Esto funciona bastante bien y es bastante pulcro. Podemos hacer una solución con morteros proyectados, hoy día con nuestro PromaSpray P300, que quedan bastante bien presentadas, ¿cierto?, el mortero proyectado. Y también con Promat tenemos, aparte del mortero, tenemos la pintura intumescente. Por lo tanto, siempre decimos que
la protección estructural nosotros la abordamos con el sistema que más conveniente para el proyecto, ¿ya? Y ese factor de decisión puede ser estético, puede ser funcional, puede ser económico, puede ser desde el punto de vista de la instalación y la mantención. Hay varias cosas que van a definir qué tipo de solución vamos a ocupar. Y el mortero hoy en día es dentro de las soluciones la mejor costo eficiente que por lo menos nosotros podemos tener, pero claro, estéticamente podría ser la menos visual, ¿cierto? Junto con la pintura o si la ponemos con un emplacado. Bueno, ahí hay unas fotos de lo que ocurre con nuestra pintura en los laboratorios, ¿cierto? La pintura estumescente de los 3 productos que mostré es el único que bajo acción del fuego tiene un cambio físico, que es una expansión de volumen a una razón de 1 a 40 más o menos. Por eso se genera una capa aislante. Y bueno, mencionar finalmente que nuestros sistemas sí también cumplen una función acústica. Si ocupamos un Promasil, por ejemplo, para sellar un perímetro, también vamos a aportar el aislamiento acústico, evitar las fugas de ruido, ¿cierto? También podemos hacer algunos cálculos acústicos de nuestras soluciones para complementar, ¿cierto?, algunos proyectos. Y esta tablita que me gusta mucho, pero si quieren le toman una foto. Yo la hice en una presentación, la tomé en una presentación que hice en Brasil hace poco, por eso hay algunas que están ahí en portugués, pero yo hice una definición de lo que era un desempeño bajo, medio y un desempeño alto, desde el punto de vista acústico, fuego y térmico, para entender los números, que es quizás lo que más nos cuesta a nosotros cuando no estamos en este mundo, es entender qué es un F30, qué es un F90, qué tan bueno es un aislamiento de 20 decibeles, 50 decibeles, cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿ya? Por eso esta tabla es como que parametriza esos tres desempeños. Y con esto cerramos las soluciones en obra de Promatec, de Promat, abordan la integralidad del edificio. Nosotros podemos ver un proyecto en sus distintos requerimientos. Obviamente no todos los requisitos van a ser aplicables a todos los edificios. Probablemente un edificio va a requerir 2 o 3, pero el mensaje es que nosotros abordamos la protección pasiva de manera integral y hacemos acompañamiento en el desarrollo del proyecto. Aquí está nuestro equipo, ¿cierto?, de especificaciones que ayuda, ¿cierto?, a hacer una buena especificación, sobre todo en temas tan, puede ser áridos para algunos como lo es el fuego. Así que muchas gracias por el tiempo y con esto, si quiere la vuelvo, ya. Y con esto damos terminado nuestra presentación hoy día. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, yo creo que puede haber algo de tiempo. Y si no, tenemos nuestro stand, ¿cierto? Queda ya poco tiempo hoy día en la feria, pero sí acá tenemos a nuestro equipo de especificación que se pueden contactar con ellos para proyectos, para desarrollos. Y por supuesto, si algo requiere que yo pueda apoyar, también voy a estar ahí. Así que muchas gracias.